Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1. Las sesiones pasadas iniciamos con el estudio de los problemas de Apolonio. Concretamente, vimos cómo construir una circunferencia por 3 puntos, cómo construir una circunferencia tangente a 3 rectas dadas y cómo construir una circunferencia que pasa por 2 puntos y es tangente a una línea recta. Nuestro siguiente problema consiste en construir una circunferencia que pasa por 2 puntos fijos dados, distintos, y que es tangente a una circunferencia también dada. Entonces, supongamos que tenemos la circunferencia con centro en el punto O, un radio determinado R, y que tenemos 2 puntos. Primer caso. Si un punto está en el interior y otro punto está en el exterior de la circunferencia, por nuestro axioma de separación para circunferencias, cualquier línea que une el punto A con el punto B deberá cortar a la circunferencia dada, por lo que en este caso el problema no tiene solución. Por otra parte, si el punto A está en la circunferencia, pero el punto B no está en la circunferencia, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, que el centro de la circunferencia que buscamos, si es que existe, debe vivir sobre la mediatriz del segmento AB. Por otro lado, como el punto A está sobre la circunferencia dada, entonces debe ser tangente al radio OA. Entonces procedamos, pues, a trazar la recta OA y a trazar la mediatriz MN del segmento AB. Entonces, como estas dos líneas rectas MN y OA no son paralelas, pues resulta que ellas concurren en un punto, llamémosle O1. Entonces, por una parte, el punto O1 equidista del punto A y del punto B, y por otro lado, OA es un radio, es decir, la línea que une el punto A con su simétrico con respecto a O, es un diámetro de nuestra circunferencia original. Entonces consideremos ahora la circunferencia que tiene centro O1 y pasa por el punto A. Entonces afirmamos que esta circunferencia es por construcción la circunferencia buscada, ya que es esta circunferencia O1A sería el radio, y entonces es tangente la línea O1A a la circunferencia que estamos buscando. Y como O1 equidista de A y de B, pues contiene a los puntos A y B y satisface la condición de que su recta tangente es perpendicular a la recta O1A que coincide con la recta O1B. Entonces ya tenemos alguno de los casos, no importa si el punto B es exterior a la circunferencia o bien interior a la circunferencia. Si esta circunferencia existe, pues cumple con esta construcción. Ahora, vamos a suponer que A y B son o bien ambos puntos en el interior de la circunferencia o bien ambos puntos en el exterior de la circunferencia. Entonces, como la circunferencia divide el plano en dos regiones, interior y exterior, sí, de los axiomas que no escribió Euclides, pero que utiliza, entonces, ¿qué tenemos? Pues podemos tomar un tercer punto C que esté en la región opuesta a los puntos A y B. Entonces, en este caso estamos dibujando los puntos exteriores, tomemos un punto interior. Si hubiéramos tomado los dos puntos interiores, el punto C deberá ser un punto exterior. Entonces ahora tenemos ya los puntos A
B y C. Entonces consideremos ahora la circunferencia que pasa por estos 3 puntos. Entonces, esta circunferencia C' corta nuestra circunferencia C en 2 puntos. Llamémoslos respectivamente D y E. ¿Correcto? Y entonces, ahora tomemos la recta AB, la recta DE, y consideremos el punto donde estas concurren. Si por alguna razón AB y DE resultasen ser paralelas, podemos mover el punto C para que las rectas DE y AB concurran en un punto dentro del plano euclidiano. Entonces, desde el punto F vamos a trazar las rectas tangentes a la circunferencia C. Entonces, obtenemos los puntos G y H de las rectas tangentes FG y FH a la circunferencia C. Entonces, tenemos nuestros puntos y tenemos ahora los puntos de tangencia. Entonces, consideremos ahora las circunferencias que pasan por A, B y H y por A, B y el punto G. Dados 3 puntos no colineales, estos determinan una única circunferencia. Entonces tenemos una circunferencia que pasa por A, por B y por H, y otra que pasa por A, por B y por el punto G. Y lo que afirmamos es que estas son las 2 circunferencias buscadas. ¿Por qué? Porque las rectas tangentes a esta circunferencia son precisamente FG y FH por construcción. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros 3 casos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a construir una circunferencia que pase por un punto dado y sea tangente a 2 rectas dadas. Entonces, consideremos 2 rectas y un punto. ¿Qué debemos hacer? Construir una circunferencia que pase por ese punto y que sea tangente a las 2 rectas dadas. Entonces, primer caso, supongamos que L1 y L2 son 2 rectas paralelas y que el punto P no está ni en la recta L1, ni en la recta L2, ni en la región comprendida entre L1 y L2. Si entonces una de estas rectas y el punto P están del mismo lado, es en el mismo semiplano con respecto a la otra recta. En el dibujo que estamos haciendo, P y L1 están en el mismo semiplano determinado por la recta L2. Si estuviera aquí L2 y L1, pues simplemente tenemos que cambiar nuestra notación. Entonces vamos a suponer que P y la recta L1 están en el mismo semiplano con respecto a L2. Entonces cualquier circunferencia que sea tangente a L2 y que contenga el punto P necesariamente cortará a la recta L1, por lo que si el punto no está en la región comprendida entre L1 y L2 ni sobre alguna de estas rectas, la solución no existe. Por otro lado, si el punto está en alguna de las rectas, sin perder generalidad, vamos a suponer que ese punto está en la recta L1, como estamos pidiendo la condición de tangencia a la recta L1, el centro de la circunferencia buscada debe estar en la recta perpendicular a la recta L1 que pasa por el punto P. Entonces consideremos esta recta perpendicular a L1 y que pasa
por el punto P. Entonces, esta recta, como L1 y L2 son paralelas, esta perpendicular debe intersecar en algún punto a la recta L2. Llamemos a este otro punto Q. Y fíjense en el segmento PQ. El punto medio del segmento PQ equidista tanto de P como de Q. Entonces la circunferencia con diámetro PQ tiene centro en M y satisface las condiciones de tangencia deseadas porque los ángulos entre M y L1 y la recta M minúscula y L2 son rectos. Entonces, ya con eso hemos resuelto nuestro problema. Esta circunferencia es tangente a las dos rectas dadas y contiene al punto P. Ahora seguimos con el caso en que nuestras dos rectas sean paralelas y el punto P esté en la región comprendida entre las rectas L1 y L2. Entonces, consideremos la recta M que equidista tanto de L1 como de L2. ¿Cómo le hacemos para obtener esta recta? Pues consideren un punto en una de estas rectas, digamos D, tracen la perpendicular a L1 por el punto D. Entonces esa perpendicular intersecta a la recta L2 en un punto E y tomen el punto medio del segmento de E. La mediatriz al segmento de E es la recta que equidista tanto de L1 como de L2. Entonces, los centros de las circunferencias que estamos buscando se encuentran a lo largo de esta línea recta. Pero no solo eso, también queremos que estas circunferencias de las tangentes a L1 y L2 hay una infinidad, pero queremos que pasen concretamente por el punto P. Entonces esta recta de E concretamente la podemos tomar como la perpendicular por el punto P a la recta L1. Entonces consideremos ahora, con centro en P, la circunferencia D, que aquí estamos poniendo en gris punteadito, que tiene diámetro igual a la distancia entre el punto D y el punto E. Entonces esta circunferencia que quedó en gris clarito interseca a la mediatriz del segmento de E en dos puntos llamados O1 y O2. O1 y O2 equidistan de L1 y L2. Entonces las circunferencias con centro en O1 y radio un medio de la distancia entre D y E, y centro O2 y radio un medio de la distancia del punto D al punto E, son las circunferencias buscadas. Y bueno, con esto ya resolvimos los casos en que L1 y L2 sean rectas paralelas, por lo que ahora deberemos ocuparnos del caso en que L1 y L2 no sean rectas paralelas. Como no son paralelas, estas deben concurrir en algún punto. Entonces, ¿qué pasa si el punto donde concurren es P? Entonces, las circunferencias que estamos buscando deben tener su centro en una recta perpendicular a L1, así como en una recta perpendicular a L2. Entonces, ¿qué estaría pasando en este caso? Bueno, en este caso pues sucede que nuestra circunferencia deberá tener radio cero, o sea que podemos decir que euclidianamente no existe una circunferencia que pase por el punto P y que tenga centros simultáneamente en dos rectas distintas, L1 y L2. Entonces vamos a suponer pues ahora el siguiente caso.
vamos a suponer que el punto que tenemos está en una de las rectas, sin perder generalidad, en L1, pero que no está en la recta L2. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a considerar a continuación las bisectrices entre las rectas L1 y L2, que estamos pintando aquí en color magenta. A continuación vamos a trazar la recta perpendicular a L1 y que pasa por el punto P. Entonces ya dibujamos esta recta en color verde perpendicular a L1 y que pasa por el punto P. Llamemos esta línea recta M. Como M no es paralela a ninguna de las bisectrices entre las rectas L1 y L2, pues interseca a L1 en un punto que vamos a llamar O1 y a la recta bisectriz B1, que vamos a llamar O1, y a la segunda recta bisectriz en otro punto que vamos a llamar O subíndice 2. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a considerar la circunferencia con centro en O1 y radio O1P, que por construcción va a ser la recta L1 una tangente hacia circunferencia y la recta con centro en O2 y radio O2P. Entonces, estas dos son las circunferencias buscadas, ya que las bisectrices equidistan de los lados correspondientes de los ángulos de los cuales son bisectrices. Entonces, este punto equidista tanto de L1 como de L2 y esta circunferencia pasa por P. Entonces, O1 funciona perfectamente bien como centro, al igual que el punto O2. Entonces, estas dos circunferencias, C1 en color rojo y C2 en color violeta, son precisamente las circunferencias buscadas. Y finalmente, supongamos que nuestras dos rectas concurren en un punto y que P no está en ninguna de las rectas y que el punto P no pertenece a ninguna de las rectas, como estamos dibujando en este caso. Entonces, estas dos rectas nos dividen el plano en 4 partes. Entonces, consideremos nuevamente las dos bisectrices relativas a las rectas L1 y L subíndice 2. Y fijémonos en aquella bisectriz que está en la región comprendida entre L1 y L2 a la que pertenece el punto P. Si el punto P no está en ninguna de las bisectrices, entonces decimos B1, la bisectriz que está en la misma región que el punto P con respecto a L1 y L2, y tomemos el punto simétrico P' de P con respecto a la recta B1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por el teorema punto, recta, podemos trazar una circunferencia que pase por el punto P, por el punto P' y sea tangente a la recta L1. Entonces aquí están nuestras dos circunferencias, C1 y C2, que pasan por P, P' y son tangentes a la recta L1. Entonces, con respecto a estas dos circunferencias, pues observamos que sus centros están sobre la mediatriz de P', pero como P' es el simétrico de P con respecto a B1, pues la mediatriz entre P y P' coincide con la recta B1. Entonces los dos centros están sobre esta bisectriz, por lo que
las circunferencias que hemos construido, su centro equidista tanto de la recta L1 como de la recta L2 y por ende cumple la condición de tangencia. Y aquí en color gris pues dejamos realizada nuestra construcción, que era tomar la circunferencia de diámetro P', fijarnos en CE, una de las tangentes a esta circunferencia. Posteriormente, donde ser el punto donde se intersecaban PP' con la recta L1. Entonces, ya que tomamos esta circunferencia con centro C y radio CE, esta circunferencia interseca a la recta L1 en dos puntos G y H, y los centros O1 y O2 están sobre las perpendiculares a L1 por G y por H. Y además sabemos que estaban en la recta B1. Entonces, por punto, recta, pues ya construimos estas circunferencias. Entonces, estas son las circunferencias deseadas. Y si el punto que queremos pertenece a una de las bisectrices, sin perder generalidad, podemos suponer que está en la recta B1, pues para empezar, consideremos la perpendicular por el punto P a la recta B1. Ahora, consideremos el punto donde esta recta interseca a la recta L1. A ese punto lo vamos a llamar con. Y posteriormente tracemos la circunferencia con centro en Q y que pasa por el punto P. Entonces, esta circunferencia interseca en dos puntos a la recta L1. Llamemos a esos puntos R y S. Posteriormente, tracemos las rectas perpendiculares a L1 por los puntos R y S. Como RS es un diámetro de esta circunferencia, esas perpendiculares son tangentes a la circunferencia de diámetro RS. Estas rectas perpendiculares intersecan a la bisectriz B1 respectivamente en los puntos O1 y O2. Entonces consideren la circunferencia con centro O2 y que pasa por P, que por cierto esa distancia es la misma que la de O2 a R, y como B1 es una bisectriz y O2 está aquí, pues también es la misma distancia que de O a L2. Y algo análogo tenemos con respecto a esta segunda circunferencia con centro en el punto O1. Entonces, estas dos circunferencias son las circunferencias que estamos buscando.